Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 3 principalmente. Y encontramos aquí las dificultades entre Abner e Isboset. En realidad esa es la narración o el contenido de esta narración principalmente, donde terminará luego con la muerte de Abner. Abner, desde el versículo 6 de este capítulo 3, vemos que quiere apoderarse, quiere el poder sobre Israel. En el momento está al frente Isboset. 2 años va a reinar Isboset. Él tenía 40 años, nos contaba, cuando Abner mismo lo pone al frente. Pero habíamos hablado bastante también sobre este reinado de Isboset, porque es el hijo de Saúl. No sabemos de dónde viene, aparece de repente, tiene 40 años. Abner, general del ejército, había llevado a Isboset, hijo de Saúl, a Mahanaim y lo proclamó rey de Galaad, de los aseritas, de Yisrael, de Efraín, Benjamín y todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años, dice, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Y después enseguida te pone, porque esta es la intención del autor sagrado, mostrarte un poco que existen 2 reinos. La casa de Judá seguía a David. David reinó sobre la casa de Judá en Hebrón por 7 años y 6 meses. 7 años, 6 meses, aquí tenemos 2 años. Oguta la pelea y viene enseguida la guerra fratricida, digamos, o sea, entre hermanos. Ma abela tendotadain. David es como que le deja 2 años todavía en libertad a la casa de Israel. A Euguri, del capítulo 2, versículo 1. Después de esto, David consultó a Yahvé, ¿he de subir a alguna de las tribus de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió, sube. David preguntó, ¿a dónde subiré? Yahvé le dijo, a Hebrón. Entonces David subió allí con sus 2 mujeres, etc. Y ahí lo proclaman rey. Lo único que quiere decir el autor sagrado con esto es que David no es un usurpador. Upea con la mompeuseante, upea con las oñe pununame, o por andu veñan de ya, evalaya botaña de ya. Ajatabatabanajamoy. Entonces, claro, es Yahvé, es Dios el que le dice, dale, te jogato. Amola y vidaña de ya, ya que endere, shela, y entonces le dice, te vas a ir allí a Hebrón. Y así continúa la historia. Sin embargo, enseguida, desde el versículo 8, ya te presenta aquí a Abner, vea la tendotaina que estaba al frente del ejército, Omanoriela y Patrón, Omanoriela, entonces el rey Saúl, a ente modo de decir, y posiblemente también, ¿verdad? Pero eso no te dice, eso nosotros suponemos nomás. Cuando estaba con Saúl también, es el hombre de confianza totalmente del rey Saúl. Y entonces le dice, dale, será, te joda tu ella doña debe. Pero ahora él se encuentra solo, Abner está solo, y por lo tanto Abner decide por su cuenta. Él quiere poner
una figura, una pantalla, quién es el que va a continuar ahí el reinado, la monarquía de Saúl. Porque ya a veces llegó jefe ante Hacienda y a la ejército y actúa y me dice contra porque yo no soy el ungido del Señor que me ponga al frente de todas las tribus del norte de Israel. Y entonces le pone a Isboset como para dar una continuidad. Aquí está el hijo de Saúl, este es el hijo de Saúl, Isboset, que aparece. Y justamente ustedes saben, Ish en hebreo quiere decir hombre en realidad, Ishboset, ¿verdad? Vergüenza. Boshet. El hijo de la vergüenza sería Ishboset. Bueno, ¿de dónde viene esta historia, el Ishboset? Porque este nombre, y bueno, tenemos que investigar un poquitito más, ¿verdad? Pero Ishboset aparece de repente. Ishboset. Entonces el hijo de la vergüenza. Pero podíamos pensar y podíamos entender que Ishboset es el hijo de la vergüenza porque ñandemo tiene inio. Aquí es pantalla, es títere en manos de Abner. Entonces está simplemente aquí con el nombre y el título de ser hijo de Saúl. Y por lo tanto yo te pongo aquí. Por eso es que este es un libro político para políticos. Porque muchos de nosotros, en nuestra actualidad también, después de más de 2000 años, o si queremos hablar como historia, casi serían, ¿verdad? A ver un poco, y son más de 3.200 años, ¿entiendes? Si es que vamos a sumar así históricamente, entendiendo históricamente nuestro libro bíblico. Pero ciertamente esta es teología. Pero ya muy showpiece. Entonces ya sucedían estas cosas en que ponemos títeres o ponemos pantallas, pero por detrás, como se dice, está el poder detrás del verdadero poder, ¿verdad? Y eso es lo que sucede aquí con Ishboset. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo
máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Este martes 11 de febrero, desde las 10 de la mañana, Ñande Yarañe ETV transmitirá en vivo y en directo la inauguración de la librería Paulinas en San Lorenzo, ubicada en Saturio Ríos y Cerro Corá. Esta librería católica ofrecerá una amplia variedad de libros espirituales, materiales litúrgicos, Biblias y recursos para la formación cristiana. La bendición especial estará a cargo del obispo de San Lorenzo, Monseñor Joaquín Robledo. Les invitamos a ser parte de este momento especial que busca iluminar la vida de las familias con la palabra de Dios. No se lo pierdan. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada en el día de hoy, 5 de febrero. Imagínense yo que fuera ya ese venían de Yaro, esa caña de ñandera penamba, esa vaya pota, y seguimos siendo acompañados con la carta a los hebreos. Estamos en el capítulo 12, del 4 al 7, luego del 11 al 15. Hermanos, todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado y han olvidado la exhortación paternal que les dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama, castiga a sus hijos preferidos. Soporten la prueba para su propia corrección, porque Dios les trata como a hijos. Pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Y así continúa, queridos amigos, y pone esta carta que nos trae hoy la Iglesia, la palabra de Dios, en una forma pedagógica. Nos vuelve a recordar, primero, ustedes tienen que llegar, dice, a la sangre en su pelea contra el pecado. Ahí se va a llegar a la sangre. Upeaco y Sejina, llevar contra el mal, no desanimarse, no quedarse, no entonces deprimirse ante ciertas situaciones de la vida. Hay que luchar, querido hermano, ña seana. Tenemos que salir, por ejemplo, de esta corrupción. No podemos desanimarnos. Y dice llegar hasta la sangre. La sangre quiere decir que cada uno tiene que imponerse las reglas para luchar contra todo aquello que es simplemente pecado y simplemente que nos lleva a una corrupción de vida, corrupción de sociedad. Y por eso dice, ustedes han olvidado la exhortación de sus padres. No rechaces la corrección del Señor. Esa es una de las cosas que nuestros padres nos enseñan. No rechacen la corrección. Ani oye. Ya que mi hijo le gusta ti guaseina. Además, carne a mi hijo con upea de ya corregir y mover la ñane me cuera o lo que sea. Apeo ahí. Hay que corregir, hay que indicar cómo hacer el sendero de Dios. No te desanimes tampoco por la reprensión. Esa represión que algunas veces no tenemos que entenderlo de una manera negativa, sino que es esa, entre comillas, una represión, una presión fuerte que nosotros nos damos, pero como llamada de atención y decimos, entonces dice que el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. ¿Pero por qué eso, queridos hermanos? Porque nosotros entendemos que solamente con la corrección, dentro del Evangelio Jesús mismo nos invita y nos dice, y la palabra de Dios aquí con esta carta a los hebreos nos dice, hay que corregir, hay que ayudarse dentro de la comunidad. Es la única manera que podamos evitar toda corrupción.
Es la única manera que podamos evitar, pero absolutamente, lo que estamos viviendo, la deshonestidad o toda la corrupción que existe en medio de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y nos ayude a salir de todo aquello que es corrupción. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Versículo 15, nosotros subrayamos y decimos aquí del capítulo 3, hoy especialmente, porque en el 14 David envió mensajeros a Isboshet, hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a mi mujer Mical, con la que me casé pagando por ella siempre pucios de filisteos. Sería su hermana, ¿verdad? Mical sería la hermana de Isboshet. Isboshet quiere decir hijo, hombre, ish. Boshet, hijo de la vergüenza. Y por eso estábamos reflexionando recién. ¿Por qué será que se le llama hijo de la vergüenza? Porque recuerden que cada personaje con su nombre también está significando las actitudes, las cualidades, las virtudes, es decir, características esenciales de ese personaje. Y si este es Isboshet, hijo de la vergüenza, hombre de la vergüenza, hijo de Saúl, ¿por qué será hombre de la vergüenza? Porque ñande motinei lleva, ñande motinei, neselan de ruisha, lleva, neseñete hoy. Solamente nos das vergüenza, ñambuasireín de lleva. ¿Por qué? Y porque no estás cumpliendo tu función de rey. El que manda es el poder que está detrás del poder, decíamos. En este caso es Abner. Abner simplemente le pone como una pantalla. Y esto en nuestra reflexión profunda podemos entender, pero aquí ya entramos en una teología y podríamos decir también en una teología del pensamiento filosófico de la vida del hombre. Incluso podríamos hablar de una antropología. Bueno, todas estas cositas simplemente para entender y saber cuál es la realidad del hombre, cuál es nuestra actitud. Porque eso sucedió, sucede y sucederá en la historia de nuestra humanidad. Siempre yaguareco, humilla. Dos faltáis la yaguacara veña de ya. O sea, en la historia de la humanidad siempre hay alguien que planifica, ¿verdad? Alguien que va pensando, va diciendo, alguien que maneja títeres, titiritero, todo lo que uno quiera, ¿verdad? Todo lo que uno quiera. Y eso, en ciertas situaciones se realizan más directamente, con mayor fuerza. En otras ocasiones, en otras oportunidades, un poco menos, pero esta es la realidad del hombre, ¿verdad? La realidad nuestra. Pero en fin, ahora en el versículo 14 habíamos dicho que David había enviado mensajeros a Isboshet, hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a la mujer Mical, a mi mujer Mical. ¿Algo me da con Mical? Él se había ganado matando nada más y nada menos que a Goliat. Aquí nos dice: con la que me casé pagando por ella siempre pucios de filisteos. David. Isboshet mandó que se la quitaran a su marido Paltiel, hijo de Lachis. Eso es lo que se nos dice en este versículo 15. Entonces es el regreso de Mical a David. Isboshet cumple con la demanda de David, y Mical es separada de su esposo Paltiel y devuelta a David. Entonces Isboshet envió
y la tomó de su esposo Paltiel, hijo de Lais, o Lagis. Esto lo encontramos en este versículo 15. Resalta entonces las complejidades políticas y también personales del reinado de David. Esto es lo que encontramos principalmente aquí. Pero por lo menos esta es una de las condiciones que David está poniendo aquí ante la propuesta también de Abner, de unirse a él para que se cumpla lo que Dios había prometido a la casa de David y a la casa de Saúl, que desde Judá David reinaría sobre todas las tribus de Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Me llenaste de gozo, sacaste del pozo. Señor, tú eres maravilloso. Has hecho mi corazón más fervoroso. Tú eres grande y hermoso. Con tu brazo poderoso mataste al monstruo. Por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador. Me ha dado gran favor y más amor, haciendo música para el mero mero. Comunión con Estación Cero. Un reggaetón pa' Dios, un poquito guero, pero este género está pegando. Usémoslo pa' Dios, pa' alabarlo. Con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Repita, con tu mano arriba, tu mano arriba. Si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita. Jesús, yo te amo. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Jesús, yo te amo. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, oh. Jesús, yo te amo. Nada ni en lo alto y en lo profundo podrá separarme de ti. Late mi corazón. Late mi corazón, Jesús. Late mi corazón. Late mi corazón. Oh, late mi corazón. Tu mano arriba. Late mi corazón, Jesús. Jesús, yo te amo. Late mi corazón. Tu mano arriba. Late mi Tu corazón. mano arriba. Jesús, yo te amo. Que Dios te bendiga. Hey yo, it's Communion, Estación Cero, here we go. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame. Entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma y mi interior. Renuévame. Entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Una luz baja del
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 3. El versículo 12, desde aquí comienza ya la maquinación de Abner de lo que le había dicho a Esboshet. Bueno, de se trataba ahí. Añe nos abuelan de Tua concubinandi, aquí le pone el nombre de Rispa, hija de Ayá, que eso significaba un desafío, ¿verdad? Y el desafío en este caso iba directamente para Isboshet, porque el hecho de que se acueste con esta concubina del rey Saúl quiere decir que él es ahora el que está mandando. Sheabela mandaina y Abner, a un boque al verdadero nombrado que él mismo le había puesto. Pero ya hemos reflexionado mucho y nos dio a entender el autor sagrado que Isboshet era pantalla, títere, como tenemos en muchas de nuestras formas de gobernar, ¿verdad? Nuestras naciones, títere. Pero siempre detrás hay un poder. Dice luego, el poder que está detrás, el poder que está detrás del que está al frente. Entonces el otro quiere decir que es un payaso, quiere decir que es un títere simplemente. Es yapo, la otra es yeshue. Entonces no tiene, pero ahí sale, ¿verdad? Sale todo, yapo da pea, nambreo, puca parei. Veamos, Marcela, oye, pues, una publicidad de colino, cueras a colgate, mía. Voy a sacar la jaña y beben. Pero en el fondo no tiene el poder, ¿verdad? Porque solamente recibe una hoja de ruta de lo que se tiene que hacer. Desde atrás, vea la famosa ñandella ahí, los famosos consejeros, ¿verdad? Que están por detrás, que tienen otros intereses donde tienen que cuidar los intereses del grupo. Y a alguien le tenemos que poner ahí al frente. Pero mientras, todo un equipo y un equipo muy fuerte. Y para cada cosa, ¿verdad? Se piensa todo. Se piensa del aspecto económico, que es muy importante y tal vez uno de los más importantes. Se piensa del aspecto político, se piensa del aspecto militar, se piensa del aspecto educacional, se piensa del aspecto de lo que es la producción. O sea, todo lo que significa el movimiento dentro de la sociedad, en el aspecto de las elecciones, en el aspecto también de aquellos que votaron por nosotros, añamos en Dana, o sea, hay todo un equipo detrás. El poder verdadero que está detrás del poder que es el títere que está al frente. Y eso es lo que pasa aquí con Isboshet. Por eso, miren cómo concluye esta partecita, ¿verdad? Primera, en que Abner quiere el poder de Israel. Le dice, Isboshet no pudo replicar a Abner ni una palabra. Va, si él está puesto ahí por Abner. Tenía miedo de él, porque le temió que Yeshua. Abner salía después a David para cumplir. Abner envió mensajeros a David para decirle, ¿quién debería gobernar el país? O por ando callo, Miren qué interesante, ¿eh? Entonces él va a dar el paso. Abner mismo. Entonces Isboshet, que es el rey en ese momento, hace estas preguntas, ¿verdad? Si haces un trato conmigo, te ayudaré para atraer a todo Israel hacia ti. Yo verutan de la Israel. Ñamoita pende pobre, David. ¿Qué te parece? Pero si haces un trato conmigo, el trato tiene que ser conmigo, de ahí con Isboshet, ni con nadie. O sea que esta es una traición. En realidad también el hecho, decíamos, de que Saúl tenía una concubina llamada Rispa, hija de Ayá. Isboshet le cuestiona a Abner, ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Ya dijimos que no es una moralidad simplemente el aspecto de la sexualidad, sino que es una traición. Traición. De ti, traicionero. Y aquí encontramos directamente, porque es Abner el que directamente le hace la pregunta y él mismo se pone al frente. Ni pregunta, ni le interesa lo de Isboshet. ¿Quién debería gobernar el país? O por Andújar, David. Si haces un trato conmigo, te ayudaré. Yo te ayudaré, no hay problema. Cero ayuda. Para atraer a todo Israel hacia ti. Es decir, que el verdadero poder lo tiene él. Le puede poner o le puede sacar a este que es un títere delante mío. David le respondió, está bien, haré un trato contigo, pero con una condición. Cuando vengas a verme, no te recibiré, sino traes contigo a Mical, la hija de Saúl. David envió mensajeros a Isboshet
hijo de Saúl, para decirle: devuélveme a mi mujer Mical, con la que me casé pagando por ella 100 prepucios de filisteos. Isboset mandó que se la quitaran a su marido Paltiel, hijo de Lachis, y su marido la acompañó hasta Behurim, llorando detrás de ella. Abner le dijo: anda, vuélvete, y él se volvió. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aunque por capricho del procónsul de Sicilia Quintianus fue entregada a Afrodisia, la más reconocida proxeneta de Catania, para que la forzara a prostituirse con todos los hombres que iban a su lupanar, la hermosa y joven Águeda, procedente de una de las familias más acaudaladas y respetadas de la región, mantuvo su promesa de guardar su virginidad para Jesucristo, a quien se la había prometido desde muy niña. En vista de que no logró quebrantar su voluntad, Quintianus, que desde tiempo atrás trataba de seducirla a la fuerza, la encerró en una mazmorra y, el colmo, ordenó que le fueran cercenados los senos. Pero luego de ser ejecutada su orden, durante la noche, se le apareció San Pedro en su celda, la curó y sus senos quedaron intactos. La noticia, que trascendió los límites de la ciudad, generó una enorme romería alrededor de la prisión, y cuando el tirano se enteró, hizo que la revolcaran desnuda sobre un piso lleno de vidrio, y muchos de los curiosos que se admiraban de su tenacidad y de su estoicismo se convirtieron inmediatamente, lo cual generó tanta ira en Quintianus que la condenó a morir sobre las brasas. Y Santa Águeda expiró alabando a Dios el 5 de febrero del año 251. La voluntad popular entonces la convirtió inmediatamente en objeto de veneración, y por ello, cuando un año después el magma liberado por una terrible erupción del volcán Etna amenazaba con destruir a Catania, el manto que cubría la tumba fue llevado en procesión por los ciudadanos hasta las puertas de la villa, y tras ser tendido en el suelo, el río de lava se detuvo. Desde entonces, cuando ruge el Etna, Santa Águeda detiene la erupción. Pero también por su valentía, Santa Águeda fue declarada patrona de las mujeres en general y de las enfermeras en particular. Por eso hoy, 5 de febrero, todas aquellas mujeres que sufren y enfrentan con estoicismo un cáncer de seno, deben ponerse en manos de Santa Águeda para que, gracias a su mediación y por los méritos de su sufrimiento, Dios les devuelva la salud. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
de Dios, eres latido de amor. Vives en mí y llenas mi alma de luz. Na, 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 de luz. Na, 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 na. Heme aquí con mis dudas y mis miedos. Yo digo sí a tu vida y ya te espero, amándote, soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Vivas en mí desde aquella tarde en que el ángel me anunció tu llegada, mi amor. Yo soy feliz, en mi vientre estás creciendo, eres tú. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este libro de Samuel, el tercer capítulo, y entramos ya en esta última partecita, que es la condición que le pone David a Abner ante su propuesta. Aquí estamos viendo dos cosas muy importantes. Abner, que se está también como vengando ya, o si no, se da cuenta que esta guerra fratricida va a llevar a mucho. Miren que Abner mismo le había dicho cuando le perseguían a Joab y a Abisai, porque Asael, el hermano de estos dos anteriores, sobrinos son siempre de David, le dice Abner a Joab, la espada va a estar devorando siempre. La espada, ñaño, no te ve siempre. Dañaño entendemos ahí hoy, ¿qué pico lo que podemos hacer? No vamos a poder construir nada en nuestra nación. Y creo que experiencias también en todas las naciones, en todos los países. Ñande hoy ya le coge esas experiencias. La ñanderupa lleva entre hermanos. Ñande hoy la ñañona y no daño entendero no produce nada, no hace crecer a la nación, no hace crecer al país, no hace crecer a nadie. Ya pues está lleva. Entonces por eso esta pregunta es una pregunta retórica que es espectacular también para nosotros hoy, en los años en que vivimos ahora. ¿La espada va a estar devorando siempre? ¿No sabes que al final solo produce amargura? O sea, son cuestionamientos a través de estas preguntas maravillosas que nos hacen entender la dificultad de un crecimiento, la dificultad de realización dentro de la dignidad de los hijos de Dios, de llegar al proyecto, de llegar a lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? No sabes que al final solo produce amargura. ¿Cuándo dirás a la tropa que deje de perseguir a sus hermanos? Bueno, todo esto ya teníamos anteriormente con Abner. Ahora, Abner, al querer él ponerse, y siempre luego se puso al frente, Isboset simplemente fue una pantalla y delante de su gobierno. Aquí, él se había enojado ya con Isboset y envía mensajeros a David. No, yo voy a hacer que se cumpla ya lo que el Señor siempre había prometido. Nosotros, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, ya habíamos reflexionado de que Dios había rechazado ya absolutamente a Saúl. Saúl oye rechazaba a ellos. Continuamos a ver. Pero sin embargo después se resiste. Miren que desde el capítulo 15, en el capítulo 16 de 1 Samuel, ya es ungido David como rey. Pero David le acompaña, va con Saúl a Tecu, o aprende, cuáles son las situaciones, cómo se presenta ese mundo de las tribus de Israel entre los hermanos. David, cabeza baja y te lleva. Menos todavía contra el rey, ¿verdad? A pesar de que estaba al frente del ejército, también lo había puesto para las cosas más difíciles Saúl. Siempre sale victorioso, a pesar de que Saúl le daba esas campañas para ver si por ahí se moría. Pero en el fondo, hoy botarla Saúl. Y después cuando sabe que Saúl va y mejora y después ya la gente le aplaude y dice, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Él mismo se hace la pregunta, Saúl, a esto lo único que falta, a ver un poco, es proclamarlo rey. Porque todo el mundo le está aclamando. Y comienza ese odio, esa envidia, esa enemistad contra David. Pero David nunca se va a presentar en una forma negativa, ni lo va a matar, a pesar de que hay dos grandes oportunidades, capítulo 24 y capítulo 26 del primer libro de Samuel, ¿verdad? Que nos mostraba esa posibilidad de matarlo. Incluso los soldados le dicen, dale, David, ñande yara, o muy ven de pube para que haga justicia. Bueno, y es así como ahora estamos encontrando que Abner sabe de toda esta historia. Si él estuvo siempre al frente y sabe de estas dos historias. Incluso en una de ellas, en el capítulo 26, él mismo fue el que no hizo nada por defender a Saúl, en que le podrían haber matado directamente, ¿verdad?
Eso lo vimos en el capítulo 26, pero de una manera tajante, ¿verdad? Cuando David entra hasta el campamento y está con su sobrino. Y es ahí entonces donde Abisai le dice, hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo. Ahora pues déjame clavarlo en la tierra con un solo golpe de su lanza. No hará falta un segundo golpe. Y entonces él quiere cumplir, dice, porque Dios había prometido que en las manos de Saúl no va a continuar el reino de Israel, sino que tiene que pasar en las manos de David. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.